haciendo trampas con todas estas cosas que a nadie interesan y que no son imprescindibles, llega el testimonio del barman del Plaza. Acepta que una noche de lluvia, durante aquel invierno, un hombre coincidente con la descripción de Larsen que le fue proporcionada, abundante, contradictoria en ciertos puntos, porque los entusiasmos variaban, se acercó al mostrador y preguntó si el señor Jeremías Petrus paraba en el hotel. Era una palabra vieja y por eso dejé de pensar en el Simon Fish y lo miré 2 veces. Ya casi todos dicen alojarse o encontrarse, y algunos de la colonia, hombres hechos, que tal vez no hayan nacido aquí, estar de paso. Este decía parar, sin sacarse las manos de los bolsillos del sobretodo, ni tampoco el sombrero. Esto que estábamos viendo era un pequeño homenaje que armó Televisión Nacional en su página web y a través de sus espacios en las redes sociales para recordar el viernes pasado a Juan Carlos Onetti a 20 años de su muerte. Ese día en La Diaria se publicó una nota que a mí me pareció espectacular, que estaba buenísima recordándolo, y aquí está su autora para conversar con nosotros, Débora Quirin. Bienvenida, gracias por estar por acá. Muchas gracias. Hay una cosa que decís en la nota que me parece bueno para arrancar. Decís, Onetti se ha escrito muchísimo más sobre él de lo que se lo ha leído. Entonces, es cierto. ¿Quién era Onetti? Y bueno, a grandes rasgos yo te diría que Onetti fue quien descubrió Montevideo, por un lado, y después fue el iniciador de la novela contemporánea latinoamericana. Mira. O sea, eso a grandes rasgos, digamos, resumiéndolo. Cuando decís que descubrió Montevideo, en alguna época, sobre todo cuando empezaba, era muy, no sé si crítico es la palabra, él decía, no tenemos una literatura que nos identifique, no nos encontramos a nosotros en nuestros libros. Exacto, eso lo dijo incluso en el segundo artículo de Marcha. Él decía que necesitábamos una literatura nuestra, encontrar un lenguaje nuestro para hablar de nuestros problemas, digamos, ¿no? Y eso él lo hizo precisamente, o sea, ese artículo lo publicó en el 39, que ahí es cuando Onetti se convierte en periodista profesional, digamos, por más que hubiera tenido notas anteriores. Claro, porque recordemos, perdón, que además de toda su trayectoria literaria y demás, básicamente él fue periodista. Exacto, que es lo que menos por ahí se conoce de Onetti, ¿no? O sea, se ha escrito muchísimo sobre Onetti. Incluso los que están escuchando y conozcan a Onetti, esto les va a sonar repetido porque se ha hablado todo. Pero tal vez lo que menos se habla es como el Onetti periodista, que es un tono distinto, usa un tono humorístico distinto ahí. Y en ese artículo que estamos hablando, que fue el segundo que publicó en Marcha, que decía que tenemos que buscar un lenguaje nuestro, ¿no? Dejar esa literatura tradicional, regionalista de los 20 y de los 30 y pensar qué nos está pasando a nosotros. Paralelamente a ese artículo que él publicó ahí, él estaba haciendo eso. Él estaba publicando El Pozo, que se publicó en el 39, que es su primera novela corta. Y que mucha gente dice que El Pozo es como el resumen de la literatura de Onetti, su novela fundacional. Y el tipo en alguna oportunidad dijo, bueno, si escribió un libro solo y el que vale es el primero, ¿para qué escribió el resto, no? Sí, lo que pasa es que ahí eso es muy fuerte porque está como su cimiento, digamos, ¿no? Su estética fuerte. Quedó Es como, marcada ahí. y yo creo que sí, que es el cimiento. Después tenemos obras muy importantes en Onetti, como es La vida breve, Por ejemplo, que es donde arranca, digamos, empieza a ambientar su obra en Santa María. Santa María, que es, digamos, así como el que haya leído a García Márquez puede pensar en Macondo y una ciudad y un universo creado ahí, bueno, se podría decir que Santa María es el Macondo de Onetti, es el mundo que él creó. Sí, es un mundo muy seductor, porque precisamente el mundo de Onetti, digamos, tiene bases muy rioplatenses. Los bares de Santa María, por ejemplo, el Val de Alverna, puede ser precisamente cualquier bar de acá, cualquier bar barrial, que cada vez quedan menos. Pero a su vez, si lo lee un europeo, puede encontrar perfectamente sintonías, o sea, es una literatura universal. Ahí va. Claro, una cuestión de temáticas también. Pero recién usaste la palabra seductor, y hay algo que me interesa también de Onetti que excede a su literatura. A ver, se casó primero con una de sus primas, que se llamaba María Amalia, era bastante más jovencita que él, María Amalia Onetti, pero después se separa de su primera esposa y se casa con la hermana. Se casa con la hermana, y con la más chica además, porque la otra era mayor. Claro, la otra estaba envejeciendo, podríamos decir, pero después se casa con Elizabeth Perk, siempre me confundo con el apellido Peckelharing, siempre lo digo mal, y después con Dolly Moore, que fue su compañera desde la década del 50 hasta que él muere en el 94, y que tuvo un amor escandaloso por él, lo adoraba. Ahora,
no se privó tampoco, por ejemplo, en entrevistas que daba en España, de mandar mensajes encriptados para Idea Vilariño, con quien tenía una relación paralela también, que la propia Dori lo ha reconocido con una interés y con una forma espectacular. ¿Qué era lo seductor de Onetti? Porque era un tipo, o sea, notoriamente, para tener ese, llamémosle, derrotero sentimental, tiene que haber sido un seductor. ¿Con qué seducía? Pero lo que pasa que ahí, que yo creo que está lo importante, es que por un lado estaba el escritor, Juan Carlos Onetti, es un poco lo que vos acabas de nombrar en la nota de la diaria, un poco va por ahí, y otro es el mito, el personaje que construye, que es el escritor Juan Carlos Onetti. Que lo arma él mismo. ¿No? Que lo arma él mismo con la complicidad de críticos, de lectores, ¿no? Que se va construyendo alrededor. A todos nos gusta sumarnos al juego. A todos nos gusta, pero por ejemplo ahora la agencia EFE entrevistó a Dolly. La agencia EFE, Onetti fue el primer lugar donde trabajó en España, que él atravesaba un momento económico muy difícil. Y ahí recién en los 20 años entrevistaron a Dolly y ella decía eso, que él era, por ejemplo, alguien con mucho humor, una persona tierna y a su vez alguien muy difícil. Pero yo creo que son las dos cosas, que por un lado es esa invención que genera alrededor de él, ¿no? Claro, la invención, esa es la del mito, y entonces eso también es lo que lo vuelve seductor en definitiva. Y lo que lo vuelve seductor es su obra, además. O sea, vos lees El Pozo, lees Bienvenido Bob, Jacob y el Otro, La Vida Breve, y la obra sigue. Sí, algunos cuentos, Un Sueño Realizado, por ejemplo. Totalmente. Y por ejemplo, Bienvenido Bob, que esto es algo absolutamente subjetivo, que es el mejor cuento que yo leí en mi vida, es perfecto. La construcción es perfecta. La cadencia es musical, es como un poema escrito en prosa. Entonces vos te enfrentás con la obra de Onetti, que te desgarra. Sí. Y evidentemente uno es inevitable que haga el traslado al escritor. Lógicamente. Decís que la obra de Onetti desgarra. Es un tipo que cuando lo lees te deja poco aire, ¿no? ¿Su obra es cerrada o no lo ves así? Y mira, yo creo que no. ¿No es asfixiante? No, creo que no. ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo con un tipo, vos antes de cámara justo estábamos hablando y decías que era un tipo con muy poca luz. Lo que pasa la que... obra, no él. La obra, exacto, sí. Lo que pasa que en ese mundo que él crea, ¿no? En ese mundo urbano, que sus personajes caminan, digamos, con la ética del fracaso, guiados por esa ética totalmente. Del fracaso. Sabiendo que van a fracasar, pero siguen yendo. Y sí, algo muy lindo que tiene Onetti, además, es que esos personajes sueñan y deciden soñar, por ejemplo. Deciden tener un ideal. Hasta la última novela, que es Cuando ya no importe, que es en 1993, Carr, que es el protagonista, sigue teniendo un ideal, que nunca lo va a alcanzar. Y por momentos él sabe que nunca lo va a alcanzar. Pero igual decide soñar. Es una manera también de evadirse de ese mundo, esa ética del fracaso del que estamos hablando, ¿no? Es lo que permite seguir viviendo los personajes, digamos, ¿no? Y si el tedio de la existencia, que sería tan terrible, ¿cómo se evade? Se evade soñando, se evade, por ejemplo, imaginando otro personaje, queriendo ser otro, viviendo la vida de otro, como es el caso de Brausen, por ejemplo, en La Vida Breve. Que viene a ser como el fundador de Santa María, ¿no? Claro, el dios de Santa María. Onetti, digamos, fundó mucho más, y Brausen fundó mucho más que Santa María, ¿no? Más que una ciudad, es una leyenda, es una tradición. Claro. Si hablabas del Pozo hoy, yo pensaba, ¿Onetti es accesible para primeros lectores? Y lo que a mí cuando me preguntan de Onetti, yo siempre recomiendo que arranquen por los cuentos. Yo creo que es muy difícil, es bravo, entrarle a la novela de Onetti, porque es un universo difícil, ¿no? O sea, a él no le interesa que vos entres y lo entiendas de una primera lectura, inicialmente. No, le gusta complicarte. Claro, pero a su vez eso, digamos, que te genera una atmósfera que vos vas entrando de a poco y empezás a descifrar cosas que te empiezan a envolver, y eso es lo que te atrae de Onetti. Por eso es muy recomendable arrancar por los cuentos. Bienvenido Bob, Esber en la costa, Jacob y el Otro, que es un cuento muy bueno que se hizo una película uruguaya, Mal día para pescar. Exacto. ¿Qué le dejó a Onetti las otras experiencias laborales que tuvo? Porque él aparece en algún lado, porque hablamos del periodismo y tiene algún punto de contacto, si se quiere, con la literatura y demás, pero él vendió entradas en el estadio, fue bibliotecario, fue pintor, tuvo trabajos muy disímiles. ¿Encontrás referencias a esos otros aspectos más puntuales de su vida en la obra o no? Fue mozo incluso de café. Fue mozo de café, ¿verdad? Yo creo que sí. Por ejemplo, en un artículo de Marcha, él decía que se tiene que hablar de todo. Se tiene que hablar de política internacional, política nacional, de los problemitas femeninos. Y yo creo que sí. Por ejemplo, los personajes de Onetti no hubieran podido ser así si él se hubiera creado atrás de un escritorio o en una biblioteca.
Sí, son personajes reales que están viviendo. Están empapados del mundo, o sea, el mundo del bajo montevideano en la ciudad vieja, prostibulario y demás que él recorría, es el prostíbulo de Junta Cadáveres, ¿no? Pero claro, escúchame, o sea, y aparte eso el lector lo ve. Hay muchas obras literarias que quieren jugar a ser y no llegan. Pero yo creo que tiene mucho que ver esa experiencia de Onetti. Una cosa para cerrar. En muchos casos se busca el reconocimiento, ¿no? O hay artistas que quieren llegar a tener determinado tipo de reconocimiento. Hay uno que a mí me gusta mucho, que sé que vos no tanto, que es Osvaldo Soriano, el argentino, que él sufría porque la Academia nunca le había dado un premio. Onetti es el único uruguayo que ganó el premio Cervantes en 1980, en España recibe el premio Cervantes, y después en otras oportunidades queda finalista y va perdiendo, en algún caso incluso es irónico con Vargas Llosa y demás. ¿Qué relación tenía ahí con los premios? ¿A él le gustó haber ganado el Cervantes? Yo llegué a un momento que tenía ese descreimiento y estaba reacio con todo. ¿Le interesaba ese reconocimiento o no le interesaba ningún reconocimiento? Por supuesto que Onetti te hubiera dicho que no le interesaba absolutamente ningún reconocimiento. No cabe duda. Vos sabés que yo no sé, yo creo que, y esto es absolutamente subjetivo, es la lectura que uno le da, yo creo que le dolió, por ejemplo, perder con Vargas Llosa. Porque él ahí con humor resignado dice, bueno, la obra de Vargas Llosa era La Casa Verde, y que trata sobre un prostíbulo. Que trata sobre un prostíbulo y Junta Cadáveres también trataba sobre un prostíbulo. Que era de Onetti. Era de Onetti. Y ahí él dice, bueno, los dos iban de un prostíbulo, pero el de Vargas Llosa tenía orquesta. Por eso perdí. Perdí con los espejitos de colores. Perdí con los espejitos de colores. Y yo creo que, no sé, que se le dolió. Y creo que en un momento muy difícil para él, como fue España y como fue Madrid, el Cervantes fue un impulso. Lógico. Sí, y fue una salvación económica también. Totalmente. Débora, muchísimas gracias por la visita. Con nosotros ganó Onetti. Con nosotros ganó absolutamente. Arriba. Gracias. Muchas gracias por la visita.